In an upscale Culiacan neighborhood, this mansion once hosted lavish gatherings. Now, its walls are scarred by hundreds of rounds, its windows shattered, its wealth... En el mundo del narcotráfico, hay noches que cambian todo. Noches donde la violencia que siempre está latente explota de maneras que nadie puede anticipar. Donde las balas deciden destinos en fracciones de segundo. Donde la muerte visita mansiones que parecían impenetrables. La noche del 15 de marzo fue una de esas noches. La mansión de Francisco Javier Partida Núñez, conocido como el Panu, compadre de confianza de Iván Archibaldo Guzmán, se convirtió en campo de batalla. Fue una balacera que duró menos de 20 minutos, pero que dejó más de una docena de muertos, que cambió el equilibrio de poder en una zona de Culiacán, que demostró que nadie en este mundo está verdaderamente a salvo. Yo estuve ahí esa noche. Vi cómo la muerte entraba por las puertas de una fortaleza que creíamos invencible. Y ahora, desde el anonimato que me mantiene vivo, voy a contar lo que realmente pasó en esa mansión. Mi nombre no importa. En el mundo del que vengo, los nombres son sentencias de muerte escritas en tinta invisible, esperando el momento de hacerse visibles y destruirte. Son la información que tus enemigos necesitan para llegar a tu familia, para acabar con todo lo que has construido, para silenciarte de la manera más permanente que existe. Así que olviden mi nombre y concéntrense en lo que voy a relatar. Durante casi 3 años, fui parte del equipo de seguridad que protegía a El Panu. No era sicario de alto nivel, era lo que llamábamos un elemento de perímetro. Alguien encargado de vigilar los accesos externos de las propiedades, de reportar movimientos sospechosos, de ser la primera línea de alerta cuando algo no estaba bien. Era un trabajo que me colocaba en una posición donde veía mucho, pero participaba poco, donde observaba el funcionamiento interno de la organización sin estar en su núcleo. Esa posición me salvó la vida la noche de la balacera, y me permite ahora contar esta historia. Llegué a ese mundo por la puerta que tantos jóvenes de Sinaloa conocen demasiado bien. Era de una colonia popular de Culiacán, un lugar donde las opciones se reducían a trabajos mal pagados, migración o el narco. Había intentado el camino legal durante años, trabajos de seguridad privada que pagaban lo mínimo, turnos interminables por salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. Cuando un conocido me ofreció trabajo con gente conectada, prometiendo un salario que multiplicaba por 5 lo que ganaba, la decisión fue más fácil de lo que debería haber sido. Me dije que solo haría vigilancia, que no me involucraría en nada violento, que mantendría las manos limpias mientras ganaba dinero sucio. Era una mentira que me repetí hasta que dejó de funcionar. El Panu era una figura importante en la estructura de los chapitos, aunque no de las que aparecían en titulares o en listas de los más buscados. Era lo que llamaban un operador de confianza, alguien que había demostrado su lealtad durante años, que había crecido junto a Iván Archibaldo, que se había ganado el privilegio de ser su compadre. Esa relación significaba acceso, significaba protección, significaba un lugar en el círculo interno que pocos podían alcanzar. El Panu manejaba operaciones en una zona específica de Culiacán, controlaba negocios que generaban millones, tenía bajo su mando a docenas de personas que dependían de sus decisiones. La primera vez que vi a El Panu fue durante mi proceso de incorporación a su equipo de seguridad. Era un hombre de unos 40 años, complexión robusta, con una presencia que combinaba cordialidad superficial con una dureza que se asomaba cuando las circunstancias lo requerían. Vestía bien, pero sin la ostentación escandalosa de otros narcos, proyectando una imagen de empresario exitoso, más que de criminal. Hablaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. Hacía preguntas que evaluaban tanto mi capacidad como mi lealtad potencial. Al final de la entrevista, simplemente asintió hacia uno de sus lugartenientes, y así quedé incorporado a su estructura de seguridad. La mansión de El Panu estaba ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, un fraccionamiento cerrado donde vivían empresarios, políticos y otros narcos que preferían la discreción sobre la ostentación. Era una propiedad impresionante que ocupaba casi media manzana, con muros altos coronados por sistemas de seguridad
que no eran visibles desde afuera, pero que cubrían cada ángulo del perímetro. Había jardines extensos, una casa principal de 2 pisos con arquitectura moderna, construcciones secundarias que incluían una casa de huéspedes y lo que oficialmente era un gimnasio, pero que servía para propósitos menos inocentes. La propiedad había sido adquirida años antes a través de prestanombres, una compra que en el papel parecía completamente legítima, pero que en realidad había sido financiada con dinero del narcotráfico. El PANU había invertido millones en renovaciones, en sistemas de seguridad, en convertir lo que había sido una casa de lujo convencional en una fortaleza diseñada para resistir exactamente el tipo de ataque que eventualmente sufriría. La ironía era que todas esas inversiones no fueron suficientes cuando llegó el momento de la prueba. Los muros perimetrales tenían 3 metros de altura, coronados por alambre electrificado, que no era visible desde la calle, pero que activaba alarmas si alguien intentaba escalarlos. Había cámaras en cada esquina, con cobertura superpuesta que eliminaba puntos ciegos, alimentando monitores en una sala de control dentro de la propiedad. Sensores de movimiento complementaban las cámaras en zonas donde la vegetación podía proporcionar cobertura a intrusos. La entrada principal tenía una caseta de vigilancia con capacidad para 4 elementos, aunque normalmente solo había 2 o 3 en turnos regulares. Había una barrera vehicular que podía detener camiones a toda velocidad, un sistema de esclusas que permitía verificar vehículos antes de darles acceso al interior. Todo vehículo que entraba era revisado, toda persona identificada y registrada. Era un protocolo que funcionaba perfectamente en condiciones normales. El acceso a la propiedad estaba controlado con rigor que yo mismo ayudaba a mantener. Había una caseta de vigilancia en la entrada principal, donde siempre había al menos 2 elementos: cámaras que cubrían cada metro del perímetro, sensores de movimiento en zonas donde las cámaras no llegaban. Mi puesto habitual era en la parte trasera de la propiedad, vigilando un acceso secundario que daba hacia una calle menos transitada. Era un puesto tranquilo la mayor parte del tiempo, horas de aburrimiento interrumpidas ocasionalmente por alertas que casi siempre resultaban ser falsas alarmas. La seguridad interna era manejada por un equipo diferente, gente más cercana a el PANU que tenía acceso a la casa principal, que lo acompañaba en sus movimientos, que estaba presente en reuniones donde se discutían asuntos que yo no tenía autorización para conocer. Había una jerarquía clara entre nosotros, los elementos de perímetro, y ellos los guardaespaldas personales. Nosotros éramos prescindibles, reemplazables. Ellos eran de confianza, parte del círculo interno. Esa distinción determinaría quién vivía y quién moría la noche de la balacera. El PANU mantenía una relación estrecha con Iván Archibaldo que iba más allá de lo profesional. Eran compadres en el sentido tradicional mexicano, con lazos de padrinazgo que creaban obligaciones sagradas. Iván Archibaldo visitaba la mansión ocasionalmente, reuniones que transformaban el lugar en fortaleza con seguridad multiplicada. Yo nunca estuve cerca de estas reuniones. Mi puesto me mantenía en el perímetro exterior, pero veía el despliegue de recursos que las acompañaba, los vehículos blindados que llegaban, los equipos de seguridad adicionales que se desplegaban. Las operaciones que el PANU manejaba incluían control de territorio, distribución de droga al menudeo, cobro de cuotas a negocios en su zona y coordinación con otras células de la organización. Era un engranaje en la maquinaria más grande de los Chapitos, importante pero no indispensable, poderoso dentro de su ámbito, pero subordinado a jerarquías mayores. Su posición le daba acceso a recursos significativos, pero también lo convertía en objetivo para quienes quisieran golpear a la organización sin arriesgarse a atacar directamente a los líderes. El territorio que el PANU controlaba abarcaba varias colonias del poniente de Culiacán, zonas que generaban ingresos constantes a través de múltiples fuentes. La venta de droga al menudeo era la base, con puntos de distribución establecidos que operaban las 24 horas, atendiendo adictos locales y clientes ocasionales que sabían dónde encontrar lo que buscaban.
Había también negocios de fachada que servían para lavar dinero, restaurantes, tiendas de ropa, un par de gasolineras que reportaban ventas infladas. Las cuotas eran otra fuente importante de ingresos. Todo negocio en su territorio pagaba por el derecho de operar, desde los más pequeños hasta los más grandes. Había tarifas establecidas según el tipo de negocio, su ubicación, su facturación estimada. Los cobradores recorrían el territorio mensualmente, visitando establecimientos, recogiendo pagos, reportando cualquier resistencia. Era extorsión sistematizada que funcionaba con la eficiencia de una oficina de impuestos. El PANU mantenía también operaciones de transporte, coordinando movimientos de droga desde su zona hacia otros puntos de distribución. Había rutas establecidas, vehículos preparados, conductores que conocían los caminos y los horarios de las autoridades. Era logística que requería coordinación constante, atención a detalles que podían significar la diferencia entre un cargamento entregado y uno decomisado. La relación con otras células de los chapitos era de colaboración obligada por la jerarquía común. Había reuniones periódicas donde se coordinaban operaciones, se resolvían conflictos territoriales, se planificaban acciones conjuntas. El PANU asistía a estas reuniones como uno más, entre varios operadores de nivel similar, respetado por su conexión con Iván Archibaldo, pero no superior a sus pares, por esa razón. La guerra con la Malliza, la facción del Mayo Zambada, había estado calentándose durante meses antes de la noche de la balacera. Las tensiones entre las dos facciones del cartel de Sinaloa habían escalado de provocaciones menores a enfrentamientos abiertos, de asesinatos selectivos a batallas que dejaban muertos en las calles de Culiacán. El PANU, como operador leal a los chapitos, era automáticamente enemigo de quienes respondían al Mayo. Su mansión, su territorio, su gente, todos eran objetivos legítimos en una guerra que no reconocía límites. Había habido advertencias en las semanas previas a la balacera, reportes de vigilancia sospechosa cerca de la mansión, vehículos desconocidos que pasaban lentamente por las calles cercanas, rumores de que la Malliza estaba planificando golpes contra operadores de los chapitos. El PANU había reforzado la seguridad, había agregado elementos adicionales, había implementado protocolos más estrictos de verificación, pero había también una arrogancia que venía con el poder, una creencia de que la mansión era impenetrable, de que nadie se atrevería a atacar tan cerca del corazón del territorio de los chapitos. Las señales específicas que debieron haber sido tomadas más en serio incluían un incidente 2 semanas antes, cuando uno de nuestros halcones reportó haber visto el mismo vehículo pasar frente a la mansión 3 veces en una hora. El vehículo fue investigado, pero no encontrado, y el incidente se archivó como precaución excesiva. Hubo también un intento de contratar a uno de los elementos de seguridad para proporcionar información, un acercamiento que el elemento reportó, pero que se manejó simplemente con despido discreto en lugar de investigación más profunda. La inteligencia que llegaba de otras partes de la organización indicaba que la Malliza estaba en modo ofensivo. Habían golpeado a operadores de los chapitos en otras partes de Sinaloa, ataques que demostraban capacidad y determinación. El PANU recibió advertencias específicas de que podía ser objetivo, recomendaciones de que se moviera temporalmente, de que aumentara seguridad más allá de lo que había hecho, pero rechazó estas sugerencias, convencido de que su posición era segura, de que los atacantes no se atreverían a golpear tan cerca de donde operaba Iván Archibaldo. La guerra entre las dos facciones había comenzado con provocaciones menores meses antes, disputas territoriales en zonas fronterizas entre los dominios de cada grupo, asesinatos de operadores de bajo nivel que podían atribuirse a conflictos personales, tensiones que escalaban lentamente pero consistentemente. Los chapitos habían respondido a cada provocación. Había habido represalias que generaban nuevas represalias, un ciclo de violencia que nadie parecía capaz o dispuesto a detener. El conflicto tenía raíces más profundas que las provocaciones inmediatas. El Mayo Zambada había sido el socio senior de El Chapo durante décadas, el cerebro operativo mientras Guzmán lo era,
Era la cara pública del cartel de Sinaloa. Después de la extradición de El Chapo, el Mayo había esperado mantener control sobre la organización, pero los chapitos tenían otras ideas. Querían el poder que consideraban su herencia. No estaban dispuestos a ser subordinados de alguien que veían como socio de su padre más que como su propio jefe. La noche del 15 de marzo comenzó como cualquier otra. Yo estaba en mi puesto habitual en la parte trasera de la propiedad, el turno nocturno que iba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Había otro elemento conmigo, un tipo al que llamábamos el Chino por sus ojos rasgados, con quien compartía las horas de vigilancia, alternando rondas y descansos. La noche estaba tranquila. Había una reunión en la casa principal, pero no del tipo que requería seguridad extraordinaria. Solo el PANU con algunos de sus lugartenientes discutiendo asuntos que no nos concernían. Las noches de turno eran generalmente tranquilas, horas de monotonía donde lo más emocionante era el cambio de guardia o la llegada de algún visitante autorizado. El Chino y yo habíamos desarrollado una rutina. Uno vigilaba mientras el otro descansaba, alternando cada 2 horas, manteniendo conversación para combatir el sueño que amenazaba con vencer incluso la disciplina mejor entrenada. Esa noche en particular, el Chino había estado hablando de su familia. Tenía una hija pequeña a la que adoraba, una esposa que lo esperaba en casa cuando terminaba sus turnos. Hablaba de querer salirse del negocio eventualmente, de ahorrar suficiente para poner un negocio legítimo, los mismos sueños que todos teníamos, aunque pocos lográbamos realizar. No sabía que esa sería la última conversación que tendríamos, que en menos de 2 horas estaría muerto a metros de donde estábamos sentados. La reunión en la casa principal había empezado alrededor de las 9. Desde mi puesto podía ver las luces encendidas en el segundo piso, la silueta ocasional de alguien moviéndose detrás de las cortinas. Había llegado un par de vehículos con los lugartenientes, hombres que conocía de vista, pero con quienes nunca había intercambiado más que saludos formales. Era una reunión de rutina, según nos habían informado, nada que requiriera vigilancia especial. El PANU recibía visitas así regularmente, sesiones donde se discutían las operaciones del territorio, donde se resolvían problemas, donde se planificaban acciones futuras. Era parte del funcionamiento normal de su organización, reuniones que nosotros, los elementos de perímetro, sabíamos que ocurrían sin conocer nunca los detalles de lo que se discutía. Esa noche no parecía diferente de tantas otras. Los primeros disparos llegaron poco después de la medianoche. No vinieron de donde yo estaba, vinieron del frente de la propiedad, una explosión de fuego automático que rompió la tranquilidad de la noche con una violencia que todavía me despierta en pesadillas. Por un momento me quedé paralizado, mi cerebro tratando de procesar lo que mis oídos reportaban, la incredulidad de que realmente estuviera pasando lo que parecía estar pasando. Luego el entrenamiento tomó control. Me moví hacia cobertura mientras trataba de comunicarme por radio para entender qué estaba ocurriendo. El ataque vino de múltiples direcciones, coordinado con una precisión que sugería planificación profesional. Mientras el grupo principal atacaba la entrada frontal, otros equipos se aproximaron por los flancos, intentando cortar rutas de escape, intentando rodear la propiedad para que nadie pudiera salir. El Chino y yo vimos movimiento acercándose a nuestra posición, sombras que se movían con propósito militar, y abrimos fuego antes de que ellos pudieran hacerlo. Fue la primera vez que disparé mi arma contra otro ser humano, y la adrenalina era tan intensa que apenas registré el momento. Los atacantes habían llegado en múltiples vehículos que habían estacionado a una cuadra de distancia, acercándose a pie para evitar el ruido de motores que podría haber alertado a la vigilancia. Estaban equipados con rifles de asalto, chalecos antibalas, comunicaciones coordinadas. Eran profesionales, probablemente exmilitares o policías que ahora trabajaban para la Malliza, hombres que sabían cómo ejecutar un asalto y que lo habían planificado meticulosamente. El grupo frontal era el más numeroso, quizás 15 o 20 hombres que abrumaron la caseta de vigilancia con puro volumen de fuego. Los 2 elementos que estaban ahí cayeron en los primeros segundos, sin oportunidad de responder efectivamente antes de ser eliminados.
La barrera vehicular fue destruida con explosivos, abriendo paso para que el grupo de asalto avanzara hacia la casa principal. Los equipos laterales tenían misiones específicas: evitar que nadie escapara, eliminar elementos de seguridad en el perímetro, asegurar las salidas antes de que los ocupantes de la casa pudieran usarlas. Eran grupos más pequeños, 5 o 6 hombres cada uno, pero suficientes para cumplir su objetivo de contención. Los siguientes minutos fueron un caos de disparos, gritos y confusión. Desde mi posición podía escuchar el combate en el frente de la propiedad, ráfagas de rifles automáticos, explosiones que podrían haber sido granadas, el sonido inconfundible de vidrios rompiéndose. También había disparos más cerca, intercambios entre nosotros y los atacantes que intentaban penetrar por la parte trasera. El chino cayó en algún momento. Vi cómo su cuerpo se sacudía con los impactos, pero no podía hacer nada por él. Estaba demasiado ocupado tratando de sobrevivir. Los atacantes en nuestro flanco eran menos que los del frente. Tal vez 5 o 6 hombres que intentaban forzar el acceso secundario. Logré mantenerlos a raya durante los primeros minutos, disparando desde cobertura, moviéndome para no convertirme en blanco fijo. Pero estaba solo, sin apoyo, sin posibilidad de comunicarme con nadie, porque las radios se habían vuelto caos de voces gritando simultáneamente. Sabía que eventualmente me superarían si no llegaba ayuda, pero la ayuda estaba ocupada, luchando por su propia supervivencia en otras partes de la propiedad. La casa principal recibió el peso del ataque. Los atacantes habían llegado con fuerza suficiente para abrumar la seguridad frontal. Habían penetrado el perímetro, habían entrado en la mansión misma. Desde mi posición, escuchaba los disparos que venían del interior. Combate cerrado donde la ventaja de los defensores se reducía, donde cada habitación era una trampa potencial para ambos lados. El PANU estaba ahí dentro, junto con sus guardaespaldas personales y los lugartenientes con quienes había estado reunido. El combate dentro de la casa fue brutal y breve. Los atacantes habían venido preparados, sabían la disposición del lugar, sabían dónde buscar a su objetivo. Años después me enteraría de que había habido un infiltrado, alguien dentro de la organización de El PANU, que había proporcionado información detallada sobre la seguridad, sobre las rutinas, sobre las vulnerabilidades que podían explotarse. Esa traición había convertido la fortaleza en trampa, había garantizado que el ataque tuviera éxito antes de que el primer disparo fuera efectuado. El PANU murió en su propia sala, según lo que supe después. Los atacantes lo encontraron intentando escapar hacia un cuarto seguro que nunca alcanzó. Lo acribillaron junto con 2 de sus guardaespaldas que intentaron protegerlo hasta el final. Otros murieron en diferentes partes de la casa, combates individuales que dejaron cuerpos en pasillos, en habitaciones, en escaleras. La reunión que había parecido tan rutinaria se convirtió en masacre, los lugartenientes muriendo junto a su jefe en una noche que nadie había anticipado. En mi posición, la presión de los atacantes disminuyó cuando supieron que habían logrado su objetivo principal. Los escuché comunicarse, voces que ordenaban repliegue, que confirmaban que el trabajo estaba hecho. Se retiraron tan rápido como habían llegado, desapareciendo en la noche antes de que pudiera llegar cualquier respuesta de otras células de la organización, antes de que las autoridades que llegaron después pudieran hacer algo más que contar cuerpos. Cuando el silencio finalmente cayó sobre la propiedad, era un silencio diferente al de antes. Era el silencio de la muerte, pesado con el olor a pólvora y a sangre que empezaba a filtrarse incluso hasta mi posición. Esperé varios minutos antes de atreverme a moverme, asegurándome de que los atacantes realmente se habían ido, de que no era una trampa para eliminar a sobrevivientes que emergieran de sus escondites. Cuando finalmente me moví hacia la casa principal, lo que encontré me persigue hasta hoy. El jardín delantero era un campo de batalla. Los vehículos estacionados habían sido acribillados, sus ventanas destruidas, sus carrocerías perforadas por docenas de impactos. Los atacantes no habían escatimado munición, habían disparado con la intención de destruir todo lo que encontraran. Había casquillos por todas partes,
cientos de ellos brillando bajo la luz de la luna como monedas esparcidas. Había cuerpos por todas partes. En el jardín delantero yacían los primeros caídos, elementos de seguridad que habían sido arrollados por la fuerza inicial del ataque. El primero que encontré fue uno de los muchachos de la caseta de vigilancia, un tipo joven que había empezado a trabajar apenas un mes antes. Tenía los ojos abiertos, una expresión de sorpresa congelada en su rostro, múltiples heridas en el pecho que habían terminado con su vida en segundos. Junto a él estaba su compañero de turno, en posición que sugería que había intentado buscar cobertura, pero no lo había logrado a tiempo. En la entrada de la casa había más, defensores que habían intentado contener el avance, y habían pagado con sus vidas. Reconocía a algunos, hombres con quienes había compartido turnos, con quienes había intercambiado saludos, cuyas vidas ahora habían terminado de la manera más violenta imaginable. Habían muerto cumpliendo el trabajo para el que habían sido contratados, aunque ningún salario podía compensar lo que habían pagado. Las puertas de la entrada principal habían sido voladas, probablemente con explosivos que los atacantes habían traído preparados. El marco estaba destrozado, los cristales de las ventanas cercanas reducidos a fragmentos que crujían bajo mis pies mientras avanzaba hacia el interior. La alarma de seguridad seguía sonando débilmente, un recordatorio absurdo de sistemas que habían fallado completamente en su propósito. Dentro la devastación era completa, muebles destruidos por los disparos, paredes marcadas por impactos, charcos de sangre que se extendían por pisos que horas antes habían estado impecables. Encontré a El Panu en la sala, su cuerpo acribillado con tantos impactos que apenas era reconocible. Junto a él estaban sus guardaespaldas más cercanos, hombres que habían muerto cumpliendo el trabajo para el que habían sido contratados. Más adentro encontré a los lugartenientes, ejecutados en lo que parecía haber sido una habitación donde habían intentado atrincherarse. La reunión de negocios había terminado de la peor manera posible. El chino estaba muerto cuando regresé a verificar. Había recibido varios impactos en el pecho y uno en la cabeza. Probablemente el tiro de gracia que los atacantes daban para asegurar que no quedaran testigos. Que yo hubiera sobrevivido fue una combinación de suerte y posición. El ángulo desde donde había combatido me había dado cobertura que él no tenía, y cuando cayó los atacantes, probablemente asumieron que ambos estábamos eliminados. Las sirenas comenzaron a escucharse minutos después, la respuesta de autoridades que llegaban a una escena donde ya no había nada que hacer excepto documentar la masacre. Yo no me quedé para recibirlos. Sabía que mi supervivencia me convertía en testigo incómodo, en alguien que podría ser interrogado por autoridades o peor, eliminado por cualquiera de los bandos que quisiera asegurarse de que no hablara. Desaparecí en la noche, comenzando una huida que eventualmente me llevaría lejos de Culiacán, lejos de Sinaloa, lejos de todo lo que había conocido. La decisión de huir fue instantánea, instintiva. Había visto suficiente del mundo del narco para saber cómo trataban a los testigos incómodos, cómo la supervivencia podía convertirse en amenaza para quienes preferían que no hubiera nadie que pudiera contar lo que había pasado. No importaba que yo fuera solo un elemento de perímetro, alguien sin acceso a información sensible. El simple hecho de haber estado ahí, de haber visto lo que vi, me convertía en riesgo potencial. Salí por el mismo acceso secundario que había estado vigilando, ahora despejado porque los atacantes se habían retirado y el chino estaba muerto. Me moví a través de jardines de propiedades vecinas, saltando bardas, evitando calles donde las patrullas policiales comenzaban a aparecer. No tenía plan más allá de poner distancia entre yo y esa mansión convertida en matadero. Llegué a mi departamento cerca del amanecer, recogí lo esencial, algo de dinero que tenía escondido, documentos de identificación, una muda de ropa. No podía quedarme ahí. La dirección era conocida por gente de la organización. Cualquiera que quisiera encontrarme sabría dónde buscar. Tomé un autobús hacia Mazatlán esa misma mañana, el primer paso en una huida que me llevaría eventualmente fuera de Sinaloa. Los días siguientes fueron de movimiento constante y paranoia justificada.
No sabía si alguien me buscaba. No sabía si mi desaparición había sido notada en el caos que siguió a la balacera. Cada vez que veía un vehículo desconocido, cada vez que alguien me miraba más de lo normal, sentía el pánico subir por mi garganta. Dormía en hoteles baratos pagando en efectivo, cambiaba de ciudad cada pocos días. Evitaba cualquier contacto con la vida que había dejado atrás. La noticia de la balacera apareció en los medios al día siguiente, aunque los detalles reportados eran fragmentarios e imprecisos. Hablaban de un enfrentamiento entre grupos criminales, de múltiples muertos, de una mansión convertida en escena del crimen. No mencionaban nombres, no explicaban contextos, no conectaban los puntos que habrían revelado que era un golpe de la Malliza contra la estructura de los Chapitos. Para el público era simplemente otra noche de violencia en Sinaloa, otra estadística en una guerra que la mayoría prefería ignorar. La respuesta de los Chapitos fue brutal y predecible. En los días que siguieron hubo una ola de violencia retaliativa, ataques contra operadores conocidos de la Malliza, mensajes enviados en forma de cuerpos que aparecían en lugares públicos. Iván Archibaldo supuestamente juró venganza personal por la muerte de su compadre, una promesa que se cumplió de maneras que prefiero no detallar. La guerra que ya estaba caliente se convirtió en infierno, con consecuencias que los habitantes de Culiacán sufren hasta hoy. La venganza por la muerte de El Panu fue sistemática y devastadora. En la semana siguiente, al menos 8 personas vinculadas a la Malliza fueron ejecutadas en diferentes partes de Culiacán. Algunos eran operadores de nivel similar a El Panu, blancos que enviaban el mensaje de que ningún ataque quedaría sin respuesta. Otros eran gente de menor nivel, objetivos de oportunidad, cuya muerte demostraba el alcance de la ira de los Chapitos. Los cuerpos aparecían con mensajes, mantas que explicaban que eran represalias por lo que había pasado en la mansión. Algunos fueron dejados cerca de propiedades conocidas de la Malliza, provocaciones diseñadas para humillar al enemigo. Otros aparecieron en lugares públicos, mensajes para la población general de que la guerra estaba en plena escalada. Hubo también ataques contra propiedades, casas de seguridad de la Malliza, que fueron asaltadas con la misma ferocidad con que habían atacado la mansión de El Panu. Balaceras que dejaban más muertos, más destrucción, más titulares que nadie quería leer. La espiral de violencia parecía no tener fin, cada ataque generando represalias que generaban más represalias. Las autoridades, abrumadas o cómplices según a quien preguntaras, apenas podían contener la violencia. Había patrullas adicionales en las calles, declaraciones oficiales que prometían llevar a los responsables ante la justicia, operativos que ocasionalmente resultaban en detenciones menores. Pero todos sabían que la guerra entre las facciones del cartel de Sinaloa estaba más allá de lo que cualquier fuerza policial podía controlar. El infiltrado fue identificado eventualmente, según rumores que me llegaron meses después. Era alguien que había trabajado para el PANU durante años, alguien que había sido considerado de confianza, alguien que había sido comprado o amenazado por la Malliza para proporcionar la información que hizo posible el ataque. Su destino fue el que cualquiera podría predecir. Capturado por gente de los Chapitos, interrogado de maneras que no quiero imaginar, ejecutado de manera que sirviera como advertencia para otros potenciales traidores. Nunca supe exactamente quién había sido el traidor, aunque tenía mis sospechas. Había alguien en el círculo cercano de El Panu cuyo comportamiento había cambiado en las semanas previas al ataque. Alguien que parecía nervioso cuando antes había sido tranquilo. Alguien que hacía preguntas que no correspondían a su posición. Tal vez era él, tal vez no. Los rumores que me llegaron nunca confirmaron la identidad, solo que alguien había sido identificado y que había pagado el precio. La traición en el mundo del narco es un riesgo constante que todos conocen, pero que nadie puede eliminar completamente. Hay demasiado dinero en juego, demasiadas tentaciones, demasiadas presiones que pueden quebrar lealtades que parecían inquebrantables. El PANU había confiado en su gente, había construido un equipo que creía leal, y esa confianza le había costado la vida.
Me pregunto a veces si el traidor sabía que su información costaría tantas vidas, si solo pensaba en entregar a El Panu, sin considerar que los atacantes matarían a todos los que encontraran, o si simplemente no le importaba si el dinero o las amenazas que había recibido habían eliminado cualquier capacidad de preocuparse por las consecuencias. Nunca lo sabré, y tal vez sea mejor así. Los meses que siguieron a la balacera fueron de paranoia extrema para mí. Estaba huyendo, moviéndome constantemente, sin saber si alguien me buscaba o si mi desaparición había pasado desapercibida en el caos que siguió al ataque. No tenía dinero suficiente para irme lejos, no tenía contactos fuera del mundo que estaba tratando de dejar, no tenía plan más allá de sobrevivir un día más. Era una existencia miserable que se extendió durante meses hasta que finalmente logré establecerme en algún lugar donde nadie me conocía. El dinero que había ahorrado durante mis años como elemento de seguridad se agotó más rápido de lo que había anticipado. Hoteles, comida, transporte, todo consumía recursos que no tenía manera de reponer. Busqué trabajos que no requirieran identificación formal, empleos en efectivo donde nadie preguntara de dónde venía ni por qué había llegado. Fueron meses de trabajos miserables, de salarios que apenas alcanzaban, de una caída brutal desde la relativa comodidad que había conocido. La paranoia no era completamente infundada. Sabía cómo operaban las organizaciones del narco, cómo buscaban a personas que querían silenciar, cómo podían encontrar a alguien que no quería ser encontrado. Cada vez que usaba mi nombre real era un riesgo, cada vez que contactaba a alguien de mi vida anterior era una oportunidad para que me rastrearan. Eventualmente dejé de usar mi nombre, dejé de contactar a mi familia, me convertí en una persona diferente de la que había sido. Las noticias de Sinaloa seguían llegando a donde estuviera. La guerra entre los chapitos y la malliza continuaba escalando, con titulares que hablaban de masacres, de desapariciones, de una violencia que parecía no tener límite. Cada noticia era un recordatorio de lo que había dejado atrás, de la suerte que había tenido de escapar con vida de esa noche en la mansión. Intenté contactar a la familia del chino una vez, meses después. Quería que supieran que había muerto defendiendo su puesto, que no había huido ni traicionado. Pero cuando investigué, descubrí que ya habían recibido la noticia de la peor manera posible, que habían tenido que identificar un cuerpo que apenas era reconocible. Decidí no molestarlos, no agregar mi presencia a su dolor, no arriesgarme a ser rastreado a través de ese contacto. La vida después de esa noche nunca volvió a ser normal. Las pesadillas son constantes, recuerdos que regresan sin invitación, el sonido de los disparos que todavía escucho en momentos de silencio, el rostro del chino muriendo a metros de mí, los cuerpos que encontré en la casa, el olor de la sangre mezclada con pólvora. Son memorias que cargo como condena, el precio de haber sido testigo de algo que nadie debería ver. Reflexiono ahora sobre las decisiones que me llevaron a esa noche. La aceptación del trabajo de seguridad, la justificación de que solo era vigilancia, la ignorancia voluntaria sobre la naturaleza real de para quién trabajaba. Cada decisión fue un paso más hacia el interior de un mundo del que es casi imposible escapar. Cada racionalización fue una erosión más de líneas que debería haber mantenido firmes. No soy víctima inocente, soy alguien que eligió un camino sabiendo a dónde llevaba, aunque no anticipara el destino específico. Pienso en las señales que debería haber visto, en los momentos donde podría haber tomado decisiones diferentes. Cuando me ofrecieron el trabajo, podría haber dicho que no. Cuando vi lo que realmente hacía la organización para la que trabajaba, podría haberme ido. Cuando las tensiones con la malliza empezaron a escalar, podría haber buscado la salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez encontré razones para quedarme, justificaciones para continuar, excusas que ahora suenan vacías. El dinero era parte de la trampa, por supuesto. Ganaba más en un mes que lo que había ganado en un año en trabajos legítimos. Ese dinero me permitía vivir mejor de lo que jamás había vivido. Me daba una sensación de seguridad que era completamente ilusoria. Me convenció de que el riesgo valía la pena,
de que podía mantenerme al margen de lo peor del negocio. Era una mentira que me conté hasta que la realidad me explotó en la cara esa noche de marzo. La lealtad también jugaba su papel. El Panu y su gente me habían tratado bien dentro de los parámetros de ese mundo. Había un sentido de pertenencia, de ser parte de algo más grande que uno mismo, que era seductor de maneras que son difíciles de explicar a quien no lo ha vivido. Esa lealtad me mantuvo ahí cuando debería haberme ido, me hizo ignorar las señales que deberían haberme alertado. Y estaba también el miedo. Una vez dentro, sabía que salir no era simple. Había visto lo que pasaba con quienes intentaban dejar la organización, con quienes sabían demasiado y querían alejarse. El miedo me mantuvo paralizado, convencido de que era más seguro quedarse que intentar escapar. Hasta que esa noche me demostró que quedarse tampoco garantizaba nada. El Panu no era una buena persona. Era un narcotraficante que había causado daño incalculable, que había ordenado violencias que destruyeron vidas, que había prosperado en un negocio construido sobre adicción y muerte. Su fin fue el fin que le esperaba a todos en ese mundo, tarde o temprano, de una manera u otra. No merecía compasión y no la ofrezco. Pero esa noche murieron también otros, gente como el chino que estaba ahí simplemente tratando de ganarse la vida de la única manera que conocía. Gente que tal vez no merecía el destino que les tocó. La guerra entre los chapitos y la malliza continuó después de esa noche, escalando hasta convertirse en el conflicto abierto que eventualmente llevaría a la captura del Mayo Zambada y al caos que siguió. La balacera en la mansión del Panu fue solo un episodio en una guerra más grande, un capítulo en una historia de violencia que sigue escribiéndose hasta hoy. Pero para quienes estuvimos ahí, para quienes sobrevivimos esa noche, fue un momento que lo cambió todo. Esta es la historia que quería contar, la historia de la balacera en la mansión del Panu, la historia de una noche donde la muerte visitó una fortaleza que creíamos impenetrable, la historia del precio que la guerra narco cobra en vidas, tanto de los poderosos como de los prescindibles. Los años que han pasado me han dado distancia, pero no paz. Sigo siendo un sobreviviente de algo que no debía haber sobrevivido, un testigo de algo que nadie debería haber visto. El dinero que gané en esos años se acabó hace mucho. Los contactos que tenía son ahora peligros que evito. La vida que construí después es modesta, pero es mía, limpia de la sangre que manchó todo lo anterior. No busco perdón porque no creo merecerlo. Fui parte de algo terrible, aunque mi parte fuera pequeña. Cada peso que gané vigilando esa mansión vino de negocios que destruían vidas. Cada noche de turno tranquilo fue sostenida por violencia que ocurría en otros lugares. No puedo deshacer esas elecciones. No puedo recuperar la inocencia que perdí mucho antes de esa noche de disparos. Solo puedo contar la verdad, dejar registro de lo que vi, esperar que de alguna manera eso signifique algo. Ahora ustedes también conocen esta historia. Hagan con este conocimiento lo que su conciencia les dicte. Crean o no crean, compartan o guarden silencio. Lo único que les pido es que recuerden que detrás de las estadísticas de violencia hay noches como esa, hay personas como el chino que murieron sin que nadie sepa sus nombres, hay sobrevivientes como yo que cargan memorias que nunca desaparecen. Esta es mi verdad. La historia de una balacera que duró menos de 20 minutos. La historia de una mansión convertida en tumba. La historia de una guerra que sigue cobrando vidas. Contada por alguien que estuvo ahí, que vio la muerte de cerca y que finalmente decidió hablar. Después de tanto silencio, después de tanto miedo, después de tantos años cargando con memorias que pesan como condenas, finalmente la verdad sale a la luz, para que el mundo sepa, para que las víctimas no sean solo números, para que algún día, tal vez, algo cambie. Esa es la esperanza que me queda, la única que nadie puede quitarme.